la historia del siglo XX, pocos nombres generan tanta controversia y fascinación como el de Mao Zedong. Un hombre que transformó a China desde sus cimientos, cuyas decisiones afectaron la vida de cientos de millones de personas y cuyo legado sigue dividiendo opiniones hasta nuestros días. Pero cómo un joven campesino de una aldea remota llegó a convertirse en el líder supremo de la nación más poblada del planeta. Esta es la historia de revolución, poder y consecuencias que aún resuenan en el mundo contemporáneo. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en Shaoshan, una pequeña aldea de la provincia de Hunan, en el corazón rural de China. Su familia, aunque campesina, gozaba de cierta prosperidad gracias al trabajo incansable de su padre, Mao Yichang, un agricultor austero y disciplinado que había logrado acumular tierras. Sin embargo, las relaciones entre padre e hijo fueron siempre tensas. El joven Mao rechazaba la dureza de su progenitor y encontraba refugio en su madre, una budista devota que le inculcó valores de compasión, aunque también una cierta rebeldía contra la autoridad paterna. Desde temprana edad, Mao mostró un hambre voraz por el conocimiento. Abandonó el trabajo en los campos para sumergirse en los libros clásicos chinos, devorando historias de rebeldes y héroes que desafiaban el orden establecido. Estas lecturas moldearon su carácter y su visión del mundo. A los 17 años, dejó su aldea natal para continuar sus estudios en Changsha, la capital provincial, donde fue testigo de los turbulentos cambios que sacudían a China. La caída de la dinastía Qing, la proclamación de la República y el caos político que siguió. Aquellos años formativos lo expusieron al pensamiento revolucionario y a las ideas marxistas que comenzaban a infiltrarse desde Occidente. En la década de 1920, Mao se convirtió en uno de los fundadores del Partido Comunista Chino, una organización que inicialmente operaba en las sombras, perseguida tanto por los señores de la guerra locales como por el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. Fue en estos años de clandestinidad cuando Mao desarrolló su peculiar interpretación del marxismo, adaptándolo a la realidad china. Mientras la ortodoxia marxista sostenía que la revolución debía surgir del proletariado urbano, Mao comprendió que en China el verdadero poder revolucionario residía en el campesinado, esa inmensa masa de población rural que había sido ignorada y explotada durante siglos. La guerra civil entre comunistas y nacionalistas marcó el ascenso de Mao como líder indiscutible. Después de la famosa larga marcha de 1934 a 1935, una épica retirada de más de 9.000 kilómetros que consolidó su liderazgo, Mao estableció su base en Yan'an, donde perfeccionó sus tácticas de guerra de guerrillas y forjó la lealtad de sus seguidores. La invasión japonesa de China temporalmente unió a comunistas y nacionalistas, pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil se reanudó con renovada ferocidad. En 1949, las fuerzas comunistas obtuvieron la victoria definitiva, y el 1 de octubre de ese año, Mao proclamó la fundación de la República Popular China desde la plaza de Tiananmen en Beijing. Los primeros años del nuevo régimen trajeron reformas radicales. Se redistribuyeron las tierras, se nacionalizaron las industrias y se lanzaron campañas masivas de alfabetización. Millones de chinos experimentaron mejoras tangibles en sus vidas, y Mao fue venerado como el gran timonel que había liberado a China del imperialismo extranjero y la explotación feudal. Sin embargo, la ambición de Mao por transformar China en una potencia mundial a velocidad vertiginosa lo llevó a implementar políticas cada vez más radicales y desastrosas. En 1958, Mao lanzó el Gran Salto Adelante, un plan económico que pretendía industrializar China en tiempo récord mediante la colectivización total de la agricultura y la producción masiva de acero en hornos de traspatio. La realidad fue catastróficamente diferente. La desorganización administrativa, las cuotas de producción irreales y la persecución de quienes osaban reportar la verdad condujeron a la peor hambruna de la historia humana. Entre 1959 y 1961, se estima que murieron entre 15 y 45 millones de personas por inanición, aunque las cifras exactas permanecen en debate. Campesinos comían corteza de árboles y tierra mientras los funcionarios locales, aterrorizados por las represalias, continuaban enviando informes falsos de cosechas récord a Beijing. El fracaso del Gran Salto Adelante obligó a Mao a ceder parte de su poder a líderes más pragmáticos como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, quienes implementaron reformas económicas que comenzaron a estabilizar el país. Pero Mao no estaba dispuesto a permanecer en segundo plano. Temeroso de que China se volviera revisionista como la Unión Soviética y determinado a recuperar su autoridad absoluta, en 1966 desató la Revolución Cultural, un movimiento que sumergiría a China en una década de caos sin precedentes.
movilizando a millones de jóvenes estudiantes organizados en guardias rojos. Mao llamó a destruir los 4 viejos: viejas ideas, vieja cultura, viejas costumbres y viejos hábitos. Lo que siguió fue una orgía de violencia, persecución y destrucción. Intelectuales, maestros, artistas y funcionarios del partido fueron humillados públicamente, torturados y enviados a campos de trabajo. Templos milenarios fueron saqueados, bibliotecas quemadas y familias destrozadas por denuncias mutuas. La paranoia alcanzó niveles delirantes. Cualquiera podía ser acusado de contrarrevolucionario, y las acusaciones más absurdas podían resultar en muerte o décadas de prisión. Se estima que entre 500.000 y 2 millones de personas murieron durante la Revolución Cultural, y decenas de millones más sufrieron persecución durante estos años turbulentos. El culto a la personalidad de Mao alcanzó proporciones casi religiosas. Su imagen estaba en cada hogar. Sus citas se recitaban diariamente y el pequeño libro rojo con sus pensamientos se convirtió en el texto más impreso después de la Biblia. Era presentado como un genio infalible, un sol rojo que iluminaba a China. Cualquier crítica, por mínima que fuera, podía considerarse traición. Este ambiente de terror ideológico paralizó a la sociedad china y destruyó la vida de incontables familias. No obstante, en medio de este caos interno, Mao también ejecutó movimientos diplomáticos audaces. En 1972 recibió la histórica visita del presidente estadounidense Richard Nixon, un acontecimiento que cambió el equilibrio geopolítico de la Guerra Fría y sacó a China de su aislamiento internacional. Esta apertura pragmática contrastaba dramáticamente con el radicalismo interno que aún imperaba en el país. Los últimos años de Mao estuvieron marcados por la enfermedad y el declive físico. Sufriendo de Parkinson y otros males, perdió gradualmente el control de los asuntos diarios del gobierno, aunque su autoridad simbólica permanecía intacta. En su círculo íntimo se libraba una feroz lucha por el poder entre moderados y radicales, encabezados estos últimos por la Banda de los Cuatro, que incluía a Jiang Qing. La última esposa de Mao Zedong murió el 9 de septiembre de 1976 en Beijing a los 82 años. Su muerte marcó el fin de una era. Semanas después, la Banda de los Cuatro fue arrestada, y China comenzó a tomar el camino de reformas económicas que eventualmente la transformarían en la potencia que es hoy. El legado de Mao es profundamente contradictorio y sigue siendo motivo de intenso debate. En China, el Partido Comunista mantiene una posición oficial que reconoce sus errores graves, especialmente el gran salto adelante y la revolución cultural, pero atribuye estos a un hombre por lo demás brillante que cometió equivocaciones en sus años finales. Su imagen aún preside la plaza de Tiananmen y su mausoleo es visitado por millones de chinos cada año. Para muchos, especialmente en las áreas rurales, Mao sigue siendo el líder que unificó China y le devolvió su dignidad nacional. Sin embargo, para las víctimas de sus políticas y sus descendientes, Mao es responsable de sufrimiento incalculable. Historiadores fuera de China lo consideran uno de los dictadores más mortíferos del siglo XX, cuyas decisiones causaron más muertes que las de Stalin o Hitler. El número exacto de víctimas de sus políticas nunca se sabrá con certeza, pero las estimaciones más conservadoras hablan de decenas de millones de muertos. El impacto de Mao trasciende las fronteras de China. Inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo, desde los campos de arroz de Vietnam hasta las universidades de París. El maoísmo se convirtió en una corriente ideológica propia, distinta del marxismo-leninismo soviético, y aún hoy grupos insurgentes en diversos países se proclaman maoístas. Al reflexionar sobre la vida de Mao Zedong, nos enfrentamos a preguntas incómodas sobre el poder, la ideología y el costo del cambio radical. ¿Puede justificarse cualquier visión utópica cuando el precio es el sufrimiento de millones? ¿Cómo recordar a alguien cuyas acciones salvaron a algunos y destruyeron a tantos otros? El propio Mao, en uno de sus momentos de mayor lucidez, dijo una vez: «La muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de millones es una estadística». Quizás sin saberlo, describió perfectamente la forma en que su propio legado sería recordado, no como la suma de vidas individuales destrozadas, sino como cifras abstractas en los libros de historia, números que difícilmente pueden capturar la magnitud real del sufrimiento humano que sus decisiones causaron.